Hemos llegado ya a la mitad de la construcción de la cartera y es un buen momento para resumir todo lo explicado hasta ahora. Concretamente la edición de las celdas y el manejo y edición de columnas y filas. En primer lugar, fijaros que con estas dos últimas columnas que hemos construido últimamente, pues ya hemos resuelto la parte estructural de la cartera. Para subrayar esto vamos a utilizar un título de encabezamiento en la parte superior de estas dos columnas, que hacen referencia a los montantes y a los pesos, y que ya sabemos que matemáticamente pues estas dos variables ya definen, como digo, la estructura de la cartera, y por lo tanto vamos a poner aquí arriba un título de estructura. Para ello seleccionamos estas dos columnas, estas dos celdas que tenemos aquí arriba, las seleccionamos primero y las vamos a fundir, las vamos a convertir en una sola celda, es decir, lo que técnicamente se denomina combinar estas dos celdas. Para ello podemos utilizar, pulsando la derecha del ratón, el menú contextual. Veis que tenéis esta opción aquí abajo que pone combinar celdas. Pues pulsando aquí estas dos celdas se os convertirán en una sola, o bien, como esto es una tarea muy o relativamente habitual en la hoja de cálculo, pues también la tenéis referenciada aquí arriba, en este icono. ¿Veis? Este icono, aquí hay una serie de iconos que ya iremos viendo a la hora de maquillar la hoja de cálculo, una serie de iconos que nos permiten manipular las celdas. En este caso concreto, este es el icono que nos permite, una vez hecha una selección del número de celdas que queráis, pues fundirlas, todo ese grupo de celdas, fundirlo en una sola celda. Por lo tanto, si ahora tenemos estas dos celdas seleccionadas y pulsamos aquí, estas dos celdas se convierten, como veis, en una sola. Y aquí, pues, ¿veis? Podemos salir de ella, como de cualquier celda, y podemos entrar en esta celda. ¿Veis? En el momento que entramos en esta celda, pues veis que tiene una dimensión el doble de lo habitual. Y lógicamente esta celda se comporta como cualquier otra, con las mismas funciones, pero tiene este doble tamaño. Entonces aquí vamos a poner el título que nos interesa, que es el de estructura. Y además esta celda, al salir de ella, ya la tenemos editada, al volver a entrar en esta celda, pues como ya hemos hecho anteriormente, podemos darle el color que queramos. Para ello tenemos estos dos iconos aquí disponibles en la barra de tareas, ¿veis? Uno nos modifica el color del texto, ¿veis? Pulsando en este icono, concretamente en la flecha, en esta pequeña flecha de la derecha, se nos despliega las posibilidades de color que tenemos. Por ejemplo, ¿veis? Ahora tendríamos un color rojo. Vamos a dar marcha atrás para recuperar el color inicial, el negro, porque ahora lo que vamos a hacer es modificar no el color de la letra, no el color del texto de la celda, sino el fondo. Vamos a poner un fondo gris claro. Desplegamos, veis que he hecho lo mismo que en el icono del texto, de la letra. ¿Veis? Pulso la pequeña flecha de la derecha para que me salga el juego de colores que tenemos disponibles. Todos estos colores, lógicamente, pues pueden utilizarse de color de fondo de la celda que estamos ahora trabajando. Vamos a poner un gris claro y veis que nos queda una sobretitulación de estas dos columnas, que era lo que nos interesaba. Bien, aquí a la derecha
tenemos estos valores numéricos que he apuntado previamente. Vamos a colorearlos también. Y fijaros que simplemente lo que he hecho aquí es tomar nota de los mismos valores estos que tenemos aquí en las dos columnas estructurales de la cartera, montantes y precios, porque ahora lo que vamos a hacer es repasar las distintas formas que tenemos de copiar celdas que hemos visto en los vídeos anteriores, y este resultado previo lo he duplicado aquí en la derecha para ver que las distintas copias pues siempre nos llevan, como debe ser, al mismo resultado. Vamos, por lo tanto, a borrar lo que ya habíamos hecho y a volver a ejecutar estas copias. En primer lugar, fijaros que las copias que hicimos anteriormente eran para una sola celda y las copiábamos en su columna. Hacíamos las copias pertinentes debajo de cada una de las celdas. Fijaros que esto es mucho más general. La copia puede ejecutarse de todas las celdas que queráis simultáneamente. Por ejemplo, si ahora tenemos preparadas y editadas solamente las dos primeras celdas de la cartera, una que hace referencia al montante, la primera que hace referencia al montante, que ya sabemos cómo funciona, es el producto de los títulos por el precio, y la primera celda que hace referencia al peso, que es montante dividido por patrimonio total de la cartera. Bien, pues estas dos celdas las podríamos copiar las dos en copia múltiple simultáneamente. Es decir, ¿veis? En primer lugar vamos a hacer una copia de celdas, una copia múltiple en este caso, y seleccionamos las dos de vez. Y como ya hemos hecho anteriormente, nos situamos en el pequeño punto negro que tenemos aquí abajo a la derecha, hasta que el cursor en flecha, la flecha del cursor se transforma en una cruz. En ese momento se nos está indicando que ya podemos tirar del punto negro hacia abajo todas las celdas que nos interesen, que son las de las 4 empresas restantes. Tiramos por lo tanto hasta la celda de la empresa E5, soltamos, vamos a soltar ahora el ratón y ya sabemos que simultáneamente se produce el pegado y la reproducción de las dos celdas de arriba. Bueno, veis que efectivamente la copia que se acaba de obtener pues coincide con la que ya teníamos inicialmente. Cualquier peso o cualquier montante que comprobéis con el resultado inicial, pues veis que coincide. Bien, esta es la copia que ya habíamos hecho, como digo, pero duplicada. Se puede hacer tanto con los montantes como con los pesos al mismo tiempo. Otra forma de copiar, digamos que es la forma estándar, es empezar de la misma forma, lógicamente, hacer la selección de las celdas que queremos copiar, y ahora en vez de utilizar el arrastre, que lógicamente, como veis, es muy cómodo, pues vamos a iniciar el proceso de copia con el menú contextual. Veis copiar, veis aparece como siempre el perímetro en movimiento. Ahora nos situamos en la zona de la hoja de cálculo, es decir, en la casilla que nos interese. Podría ser aquí abajo a la izquierda, podría ser arriba a la derecha, donde queramos. Podríamos iniciar la copia y hacer la selección de todas las celdas donde queremos que se ejecute esta copia. Podríamos hacerla aquí abajo, donde veis aquí que he hecho la selección de pegado de las dos celdas iniciales. Pero lógicamente la copia no nos interesa hacerla aquí, nos interesa hacerla a partir de aquí, dentro de la cartera, veis aquí, y a partir de aquí pues hago la selección arrastrando como en cualquier selección, arrastrando el cursor con el botón izquierdo del ratón apretado. ¿De acuerdo? Esta es la selección mientras mantenga el ratón apretado. En cuanto consigo la selección que me interesa, que es justamente la que encaja en este cuadro de la cartera, que es el que me falta,
por rellenar, suelto el ratón, ¿veis? Ahora suelto, he hecho la selección, por lo tanto la zona coloreada ya no se modifica, y es en esa zona coloreada donde se va a ejecutar la copia de estas dos casillas iniciales, la copia múltiple, después de pulsar el Enter, que es lo que voy a hacer ahora. Pulso Enter y veis que efectivamente se ha obtenido otra vez la copia inicial. De manera que si vais comprobando los resultados, pues vuelven a coincidir con los iniciales. Cualquier peso que comprobéis, o cualquier montante, pues veis que efectivamente se obtiene el mismo resultado inicial. Y finalmente vamos a hacer una tercera forma de reproducción de celdas, que os lo digo así de pasada, al principio puede parecer la más compleja, pero si os dedicáis a manipular mucho las hojas de cálculo, pues veréis que al final es la que vais a adoptar, puesto que es una vez que se ha cogido la mecánica, es muy práctica y sobre todo es muy limpia y muy segura, que es utilizar el teclado. Siempre que se pueda utilizar el teclado, pues como digo, es más cómodo incluso, y por supuesto mucho más preciso y seguro que el uso de los menús. Esta forma aquí es la que menos utilizaremos y la que menos he utilizado porque no es visible en pantalla. Es decir, en pantalla conviene que todas las operaciones pues se hagan a través de iconos o a través de los menús, concretamente en este caso de los menús contextuales que nos van apareciendo, porque si no, no las vemos, lógicamente. Bueno, veis, aunque esté utilizando el teclado, pero lógicamente tengo que hacer los mismos pasos, es decir, en primer lugar tengo que seleccionar las teclas que voy a copiar. Entonces hago la selección con el teclado. ¿Veis? Primero he seleccionado la tecla de la izquierda, me desplazo a la derecha, podría desplazarme donde quisiera para definir el vértice final de la zona a seleccionar. ¿Veis? Si me sitúo aquí, por ejemplo, me puedo situar en cualquier parte, ahora moviendo el cursor en cualquier parte de la hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí abajo, ¿veis? Esta celda es la celda G11, ¿veis? Y ahora pulso la tecla Alt, la tecla mayúsculas, y con la tecla mayúsculas pulsada, pulso el ratón. ¿Veis que la selección se ha hecho? Esta es la manera de hacer las selecciones. Es esta opción que tenéis aquí arriba, que os he puesto en la leyenda, con esta combinación de teclas. Esta combinación de teclas, la mayúscula con el ratón, con la pulsación del ratón, es equivalente a la forma de seleccionar habitual que nosotros utilizamos, que es la de arrastrar el ratón. ¿De acuerdo? Es decir, ¿veis? Nosotros, a partir de aquí, ponemos el cursor aquí, señalando esta tecla, arrastramos y seleccionamos. Evidentemente esta es una forma muy buena, muy sencilla y práctica de hacer la selección, que es, como digo, la que nosotros utilizamos constantemente. Pero otra forma es a través del teclado, que es la que os acabo de comentar, que se inicia de la misma forma, pero no se va abriendo de forma continua la zona coloreada, no vamos arrastrando, sino que nos situamos, y esto es mucho más seguro y más limpio, aunque de momento no os lo parezca, pero es mucho más limpio, y se cometen menos errores a la hora de dibujar las zonas de selección. Nos situamos en la última zona que queramos, en la última casilla que queramos, y una vez que la tenemos bien definida, por ejemplo aquí abajo, pulso mayúsculas y pulso ratón. ¿Veis? Esta forma, aunque un poquito más sofisticada, pero como digo, es mucho más segura. Bueno, pues vamos a hacer la copia con el teclado. Por lo tanto, primero, como siempre, hago la selección, me sitúo en la primera celda a copiar, me sitúo en la última, mayúscula ratón, ¿veis? Control C, ¿veis? Control C,
Al pulsar control C ya se ha puesto el perímetro en movimiento, indicándome que hay una copia de esta zona perimetrada en marcha. Me sitúo ahora en la casilla a partir de la cual me interesa hacer la copia, que es esta de aquí, ¿veis? Ya se ha puesto el perímetro, se ha perimetrado esta casilla, que es la F8. Aquí se va a iniciar la copia múltiple, que está ahora en marcha, y voy a hacer la selección. Veis que no arrastro el ratón, no arrastro nada. Con el ratón liberado me sitúo el cursor donde me interese, que es esta última celda de la cartera. Veis aquí abajo a la derecha, la celda, concretamente la celda G, veis la G11, veis, sitúo aquí el ratón sin ningún tipo de problemas. Pulso, ahora voy a pulsar la tecla Alt, la tecla mayúsculas, y con esta tecla pulsada pulso el ratón. Veis que de forma instantánea se dibuja esta zona coloreada, que es una zona seleccionada y que por lo tanto es la zona donde ahora, después de pulsar el Enter, ya que sigue estando, veis, el perímetro en movimiento, sigue estando en marcha el proceso de copia y reproducción, pues ahora cuando pulse el Enter en esta zona coloreada se va a reproducir de forma múltiple esta copia. Pulsamos Enter y veis que efectivamente se ha hecho de esta forma, digamos, invisible, sin menú, sin iconos. Se ha vuelto a hacer la copia inicial, y si volvéis a comprobar los resultados, pues veis que otra vez vuelven a coincidir con los iniciales. Bueno, hacemos la copia, todo el proceso, ¿veis? Mediante el teclado, y veis que es bastante sencillo también una vez que os acostumbráis a manipular las teclas, y, como digo, muy seguro. Bien, en cuanto a columnas, pues ya hemos comentado en los vídeos anteriores las posibilidades que nos ofrecen, que son muy parecidas a las celdas. Vamos, por ejemplo, aquí a insertar una columna. Vamos a insertar una columna. Ya sabéis que primero hay que seleccionar la columna donde queremos hacer la inserción, pinchando la letra de la columna correspondiente. Veis en la H aquí arriba, si pulso sobre la H el cursor, el ratón, veis, de esta forma tengo seleccionada la columna H. Con el cursor aquí apuntando al H despliego el menú contextual, por lo tanto tecla derecha del ratón, y veis que aquí pone insertar columnas. Os da la opción de insertarla a la derecha de la columna H, que es la que tenemos seleccionada, o a la izquierda. Vamos a insertarla, esta columna nueva, en la izquierda, y, como os decía el otro día, si os situáis aquí en medio de dos columnas, justo en la línea divisoria, veis que el cursor se transforma en una doble flecha, y en ese momento podéis arrastrar a la derecha para ensanchar la columna, o a la izquierda, ¿veis? Las dimensiones de esta columna, como de las filas si queréis, las podéis modificar de esta forma, ensanchar o estrechar. Bueno, pues vamos a esta columna nueva, que es la H que hemos añadido, la vamos a estrechar para que nos quede simétrica con la columna E que tenemos aquí. ¿Veis? De esta forma nos queda delimitada esta zona, digamos, de estructura de la cartera, con estas dos columnas vacías que tenemos a ambos lados de la parte estructural central de la cartera.
De la misma forma podemos, si nos interesa, insertar una fila. Por ejemplo, nos vamos a la fila 7, pulsamos por lo tanto sobre el 7, el cursor está sobre el 7 de la columna. Y de esta forma veis que sobre el 7 de la fila 7 estamos hablando. Fijaros que la fila 7 está ya coloreada, está seleccionada. Si volvéis a desplegar con el botón derecho del ratón el menú contextual, pues ahora os dará las mismas posibilidades que en el caso de la columna que acabamos de ver, pero ahora para la fila. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, podemos insertar filas encima o debajo, según nos interese, de la fila que acabamos de seleccionar. Vamos a, por ejemplo, a insertar una fila encima. Esto nos podría interesar, como ya dijimos anteriormente, pues, por ejemplo, para añadir una empresa en la cartera. ¿Veis? La fila que acabamos de añadir aparece en blanco por encima de la empresa E1. Nos ha aparecido toda esta fila nueva. Y esta fila nueva la vamos a aprovechar, por ejemplo, para añadir un elemento muy importante que nos falta en esta cartera, que es la liquidez de la cartera. Vamos, por lo tanto, aquí a la izquierda a poner la palabra liquidez, y el valor de esta liquidez, el montante de esta liquidez, pues lo vamos a poner aquí, lógicamente, en la columna de montantes, y por lo tanto lo vamos a poner en la columna F, fila 7, o sea, estamos hablando, por lo tanto, de la celda F7, y vamos a poner, por ejemplo, una liquidez, por decir algo, de 4.000 euros. Vamos a poner aquí 4.000 euros. Con lo cual ya tenemos pues la cartera habitual, con su correspondiente liquidez. Bien, fijaros que en un vídeo anterior, pues aquí abajo, situábamos el patrimonio de la cartera. Y si revisamos este cálculo, entrando con doble pulsación de ratón en esta celda, vemos que la suma no se ha alterado, puesto que sigue siendo la que ya teníamos anteriormente y la que englobaba todos los montantes de todas las empresas de la cartera. Fijaros que esta suma no está incluyendo la liquidez que ahora acabamos de añadir en la cartera. Y como estamos hablando del patrimonio total de la cartera, pues lógicamente nos interesa incluir también la liquidez, como hacemos siempre. Patrimonio total de la cartera es la renta variable, que es lo que tenemos ahora. Esta suma es la renta variable, la suma del dinero que tenemos invertido en las empresas, más la liquidez. Nos estamos dejando la liquidez. Por lo tanto, esta suma generalizada, a través de la función suma, debe incluir la casilla, la celda nueva esta de liquidez, que es la celda F7. Por lo tanto, para corregir esta suma, fijaros que la función suma va de la F8 a la F12. Entonces tenemos que corregir este 8, corregirlo, y empezar, por lo tanto, nos desplazamos hasta el 8, suprimimos el 8, quitamos el 8 y lo cambiamos por 7. Es decir, esta función suma ahora irá desde la F7, por lo tanto ya nos cogerá el 4.000, hasta la F12, que es la casilla correspondiente al 680,2. Y ahora ya este patrimonio, ¿veis?, ya ha aumentado de valor, ya nos incluye lo que nos interesa, que es la liquidez. Si volvemos a entrar dentro de la celda con el doble clic, veis que ahora efectivamente el perímetro azul, que engloba todas las casillas incluidas en la suma, veis, ahora el perímetro azul ya incluye el 4.000. Por lo tanto, esta suma ya incluye todo el valor patrimonial de la cartera.
vamos a apuntarlo aquí, como esta suma total es el patrimonio, pues lo vamos a incluir aquí en la izquierda, como un elemento más de la cartera, como hemos hecho con la liquidez y como hacemos habitualmente, patrimonio, en la columna de la izquierda. Este concepto suma, pues lo vamos a eliminar, ya sabemos que esta suma corresponde al patrimonio, y finalmente vamos a esta fila de aquí, pues la vamos a eliminar para que este patrimonio, esta fila del patrimonio total de la cartera se nos pegue más a la cartera. Y la cartera pues la presentación quede más compacta. Como ya sabemos, tanto para añadir fila como para eliminar fila, nos tenemos que poner en el número de fila que nos interese, es el 13, ¿veis? La fila 13, pulsamos el ratón sobre la fila 13, con el cursor encima del 13 abrimos, botón derecho del ratón, el menú contextual, y ahora en el menú pues elegimos la opción de eliminar filas. Todas las filas que ahora tengamos seleccionadas y por lo tanto coloreadas, en este caso solamente es la fila 13, solamente es una fila, pero si hubiéramos seleccionado más, pues serían todas esas las que al pulsar aquí se eliminarían. Pulsamos y veis que efectivamente la fila hueca que teníamos debajo de la cartera se nos ha eliminado. Bien, finalmente vamos a limpiar esta hoja de cálculo para ir trabajando de manera más amplia y más cómoda en la parte restante que nos queda de la cartera. Vamos a eliminar, por lo tanto, las filas que tenemos aquí arriba con las leyendas. Seleccionamos estas tres filas, ¿veis? Para hacer la selección de filas nos situamos, por ejemplo, en la primera, y de la misma forma que hacemos con las celdas, situados en la 1, en la fila 1, pulso el ratón, por lo tanto la tecla izquierda, la de siempre, y manteniendo la tecla izquierda apretada, voy arrastrando y veis que al arrastrar, pues como digo, sucede como en las celdas, podéis arrastrar sin saliros de esta columna izquierda donde están los números de las filas. Arrastrando hacéis la selección que os interese. Y cuando lleguéis a la última fila de la selección que os interese, soltamos el ratón, ¿veis? Soltamos el ratón, soltamos, y ahora aunque me siga moviendo, como pasa en las celdas, pues la zona coloreada, la zona seleccionada ya no se modifica. Ahora, sobre la zona coloreada, pulso el menú contextual y, ¿veis? Vuelvo a la opción eliminar filas, y ahora, como estas tres filas están coloreadas, están seleccionadas, las que se van a eliminar van a ser esas tres filas simultáneamente. ¿Veis? Es lo que ha sucedido. Y de la misma forma, pues voy a hacer con estas dos columnas de la derecha, con la de los números iniciales que he apuntado para hacer la comparativa que hemos hecho anteriormente. Estas dos filas podría borrarlas, o mejor, podría eliminarlas, pues hago lo mismo. Me sitúo en las letras de cabecera de las columnas, pulso el ratón para marcar la primera columna donde me interesa empezar el proceso de borrado o de eliminación en este caso. Ahora mantengo el ratón pulsado
constantemente y me voy desplazando hacia donde me interese para ir seleccionando todas las columnas que me interesen. Me interesa solamente estas dos columnas, por lo tanto el ratón pulsado lo desplazo hasta la J. Veis que están ya seleccionadas las dos columnas, la I y la J. Tengo la selección que quiero, suelto el ratón, ¿veis? Al soltarlo ya, si me sigo desplazando, ¿veis? La selección no se modifica. Pulso el menú contextual, botón derecho, y pulso en el menú contextual la opción eliminar columnas. Y veis que esas dos columnas se han eliminado. Y bueno, también veis que una vez que elimináis elementos, filas o columnas, la hoja de cálculo se reorganiza y se vuelve a indexar correctamente. ¿Veis? Aquí vuelven a aparecer las columnas I y J en orden alfabético y todo está reorganizado y encaja perfectamente con el esquema ordenado correspondiente. Bien, veis que ahora hemos limpiado bastante la hoja de cálculo, podemos ampliarla y a partir de aquí pues seguiremos trabajando con el aspecto ya funcional de la cartera, es decir, en el aspecto concreto de la gestión, y para ello pues iremos introduciendo los parámetros y las variables correspondientes. Saludos cordiales.